Hola amigos de Perlas Cristianas, estamos aquí en una nueva entrega de Perlas Cristianas y hoy queremos hacer este podcast con referencia a la situación del sínodo dentro de la Iglesia española. El sínodo es un camino iniciado por el Papa Francisco para dialogar entre las iglesias y entre los cristianos. Pero se ha convertido en un foro de debate donde han introducido cuestiones que dudamos mucho que sean propias de la Iglesia. El diálogo entre la Iglesia y los que están fuera de la Iglesia desde hace siglos que existe. Diríamos que nació desde el mismo momento en que el mismo Cristo comenzó a predicar. Porque ¿qué fue Cristo más que alguien que comenzó su evangelio con los que estaban fuera del reino de Dios? Así es. La Iglesia como tal no hace más que dialogar con aquellos que están fuera del reino de Dios. Cristo nos llama y acudimos a Él y entramos en el reino de Dios. Intentamos entrar por medio de la conversión, fruto de la gracia, fruto del Espíritu Santo. No hay posibilidad de estar dentro de la Iglesia si no hay esa conversión. Y no hay posibilidad dentro de la Iglesia poder permanecer en ella porque para estar es necesario que nuestro ser esté en plena comunión con el mismo Cristo. Y para eso, sin conversión, es muy difícil. Vamos con el documento que la Iglesia Española, la Conferencia Episcopal Española, ha lanzado para la fase europea, donde quizá dentro de ese diálogo entre las propias iglesias en Europa va a haber mucho más que el propio documento que la Iglesia Española ha preparado. El documento de la Iglesia Española podemos decir que es un documento que intenta decir sin decir nada, que intenta acoger a todos aquellos que desean estar dentro de un camino que les lleve al mismo Cristo. No rechaza a nadie y plantea unas cuestiones que sean fundamentales para todos aquellos cristianos. En el momento actual, el papel de la mujer, el de los jóvenes, el de la sociedad, que cada vez esta sociedad está más alejada de Cristo y que esa situación hace que la propia Iglesia sepa que estamos caminando hacia un momento invernal de la fe. No se dice, pero se intuye. Es un documento que, lejos de entrar a debate y a polémicas, lo que pretende es construir un documento que aporte una tranquilidad a los cristianos y que marque y que indique a aquellos que están pues con su diversidad a cuestas que hay un camino dentro de la Iglesia y que hay un sitio para estar en la Iglesia. Pero ese camino no pasa por otro lugar más que por la conversión. Pero esa conversión no nos tenemos que escandalizar. Todos la hemos realizado. Todos lo hacemos día a día. Todos aceptamos nuestro ser pecador que hasta el último día seguiremos siendo. No tenemos opción, no tenemos posibilidad de ser santos en esta tierra. Podemos ver a los santos que han sido, pero la mayoría de nosotros, y el que habla el primero, de santo es más bien poco. ¿De capacidad de conversión y de pedir perdón innumerables veces? Sí. De esa gracia que el Espíritu Santo nos concede para estar arañando permanentemente en la puerta de la Iglesia para poder entrar. Porque queremos estar dentro, pero nuestra condición humana a veces nos juega muy malas pasadas. Nuestra ira, nuestro rencor, nuestra envidia, nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestra lujuria, nuestra avaricia, todo eso lo arrastramos. Y son pesos que nos hacen caer y volver a caer. Por eso el cristiano es un hombre que sabe de conversión permanente. Quizá nos gustaría ser como San Pablo, que hemos celebrado recientemente su festividad en la que tras la caída del caballo, hemos conseguido estar ya en Cristo. Sin embargo, en algunos pasajes el mismo San Pablo habla de un aguijón que nunca aclaró
ese aguijón que se le clavaba y que le hacía en muchas ocasiones estar y ser y conocer su debilidad. Los cristianos, los católicos, a diferencia de los protestantes, sabemos que podemos estar en la Iglesia de muchas formas. Para los católicos sabemos que las devociones nos ayudan a estar. La Eucaristía diaria, la devoción a Santa Águeda, por ejemplo, que hemos aprovechado la ocasión de que este domingo coincide con el Domingo de las Misiones y al mismo tiempo con Santa Águeda. Santa Águeda, que una mujer que entregó su vida y fue martirizada perdiendo sus senos. Y miles de ejemplos hay dentro de la Iglesia católica donde los mártires con su sangre nos lavan a todos y nos acercan un poquito más al reino de Dios. Esas devociones son un camino para el cristiano, para el católico. Pero hoy en día, ¿los católicos saben vivir esas devociones? ¿Los católicos saben aproximarse a la palabra de Dios? ¿Los católicos son capaces de vivir la Eucaristía con una trascendencia tal que les alimente? ¿Los católicos van a misa entre semana escapándose de otras tareas porque saben que allí está el mismo Cristo esperándote para hablarte a ti en silencio, en una misa corta, 20 minutos, 25, donde estás tú y el Señor? Y si tienes la posibilidad de que el sacerdote predique un poquito, pues a lo mejor te llevas un poquito más a tu casa. Los protestantes, a diferencia de los católicos, solo confían en la palabra, solo confían en la Escritura y además recalcan que su fe les basta. Ese debate que llevó al martirio a miles de personas católicas en la iglesia luterana inglesa, pues es una cuestión muy importante. Tenemos claro que la iglesia luterana en Inglaterra se separó por intereses, la de Alemania también. Intereses humanos, intereses políticos, pero que los católicos en Inglaterra supieron discernir entre lo que era el interés político y su fe. Tenemos un ejemplo magnífico en ellos para encontrarnos con una sociedad moderna hoy, porque la sociedad inglesa de 1500 era una sociedad moderna. Tenía parlamento, tenía monarquía, pero dentro de esa monarquía había una voz y había la posibilidad de hablar libremente, hasta que llegó el mundo luterano, el mundo protestante, y eliminaron la posibilidad de tener una fe diversa. Esa diversidad que ahora reclaman a los católicos. Siempre hemos tenido diversidad en la Iglesia Católica, nunca se ha rechazado a nadie. Es más, los españoles sabemos bien de eso porque cuando llegamos a las Américas, lo primero que se hizo fue evangelizar, pero no para conculcar a los pobres indios, no, sino para liberar, para construir una sociedad moderna, una sociedad nueva, una sociedad cerca de Dios, porque eso es lo que pretendían los frailes que iban al Nuevo Mundo. Si Las Casas cuando escribió sobre los derechos de los indígenas, de los indios, no lo hizo por una cuestión marxista de levantar el Evangelio como si fuera la cruz, como una hoz y martillo, no. Lo hizo para aproximar a la sociedad al mismo Evangelio. La libertad que nos da el Evangelio no está en ninguna otra parte. Ya sé que aquellos que nos estén escuchando o que me estén escuchando y no sean creyentes pensarán en todas esas cuestiones como las cruzadas, las guerras santas, las guerras por poder, las guerras, pero es que eso no es evangelio. San Francisco de Asís, cuando fue a tierra musulmana, a Tierra Santa, fue a evangelizar, a hablar con aquellos que no creían y seguían a Cristo.
San Francisco de Asís, sí, el que lo dejó todo. El que lo dejó todo. Tenía claro que lo más importante era llevar el Evangelio a todos, incluso a los musulmanes. Porque lo que no podemos hacer los cristianos, los católicos, es creer que podemos detenernos en la misión de evangelizar por respeto humano. Porque eso sería igual que un padre queriendo a su hijo le mintiera o no le dijera lo que piensa o lo que lleva dentro por respeto humano. Los padres no hacemos eso. Batallamos incluso a costa del cariño de nuestros hijos. Porque buscamos el bien. Un cristiano, un católico, busca el bien. Y ese es el objetivo. Por lo tanto, tenemos como católicos que valorar las devociones, la misa, la Eucaristía, todos los sacramentos, cada uno de ellos, disfrutarlos, vivirlos, porque para eso la Iglesia nos los ha concedido, nos los ha dado. Y preguntaremos, ¿y cómo la Iglesia lo ha hecho? Sencillo, porque el mismo Cristo los instituyó. Los sacramentos que la Iglesia aporta al cristiano, al católico, son los mismos que Cristo instituyó. El bautismo, Eucaristía, perdón de los pecados, la oración, el perdón de los pecados, el acercarse al sacerdote, que es el mismo Cristo, y pedirle perdón. Pedir perdón por todos los errores que cometemos, los grandes y los pequeños. Porque recordemos que los grandes no estarían si los pequeños no estuvieran llenos en nuestros bolsillos. Los grandes se alimentan de los pequeños, no nos olvidemos. Y cuando queremos combatir a los grandes pecados, pues no nos queda más remedio que mirar a los pequeños, que son los que los soportan. Volvemos al sínodo. El sínodo fase europea. Bueno, pues tendremos que rezar todos aquellos que estamos dentro de la Iglesia y que estamos pendientes, preocupados y ocupados con este sínodo. Muchos nos recalcan que la Iglesia es de Cristo y que por lo tanto no tenemos que estar preocupados porque es el mismo Cristo quien lleva y gobierna esta barca. Y evidentemente es así. Así está dicho y así es. Y a pesar de todos los esfuerzos humanos y a veces no tan humanos y más malignos que otra cosa, la Iglesia seguirá navegando. La cuestión está que para los que estamos dentro de la Iglesia y queremos que todo el mundo participe de la Iglesia católica, pues la verdad que difundimos queda empañada por las propias actuaciones que hemos consentido y permitido en la Iglesia. Cada uno será juzgado por sus hechos, sin duda. Pero, mientras tanto, los que estamos aquí en la tierra tenemos la obligación de difundir el Evangelio, aportar la verdad, difundir la verdad, la misma verdad de Cristo. Y eso supone dejar claro qué es la vida sacramental y cómo vivirla para estar dentro de la Iglesia católica. Todos sabemos que muchas personas han dejado de ir a misa siendo católicas y muchos de ellos han dejado de ir simplemente por comodidad. Pues, por desgracia, el dejar de ir a misa por comodidad es un pecado mortal. ¿Y por qué es un pecado mortal? Pues porque es un mandato que la Iglesia nos ofrece, y es un mandato de obligatoriedad el cumplirlo. La obediencia dentro de la Iglesia es importante. Claro, me dirán ustedes, pero si ahora levantasen esa obligatoriedad, ¿en qué situación estaríamos? Pues estaríamos en la situación en la que aquel que levantara esa obligatoriedad tendría que justificar el por qué la hubo durante tantos siglos y dentro del magisterio de la Iglesia, por qué se estableció. No es fácil. La Iglesia católica, muchos de los que la observan desde fuera como ateos, la ven como todopoderosa y como gran oponente al mundo. Sin embargo, los que estamos dentro de la Iglesia católica vemos lo contrario. Vemos un conjunto de personas que luchan y viven simplemente por llegar al reino de los cielos, por traer ese reino de los cielos aquí, en la tierra, por lograr que ese reino de los cielos habite en nuestros corazones y nos transforme.
No buscamos el poder, buscamos la verdad. No buscamos que las personas no puedan hacer lo que quieren, sino que hagan lo que les abre el camino hasta el cielo. La libertad está para usarla y poder llegar al cielo. Ya se encarga el de los cuernos, el maligno, el demonio, ese que nadie nombra, el innombrable. Casi se parece a estos vídeos de YouTube donde si citas una palabra te banean el vídeo. Bueno, pues el innombrable, el demonio, ya se encarga de confundir y liar todo para que aquellos que podrían estar dentro del camino de la verdad no lo estén. Recordemos, pues, las devociones dentro del mundo católico nos ayudan a estar y vivir la fe dentro de la Iglesia Católica. No los dejemos. Hoy día de Santa Águeda. Vivamos cada día del Santo Oral para que ese santo nos ayude a caminar en presencia de Cristo. Y pidamos en este momento para que la Iglesia sea una Iglesia realmente de Cristo y acepte a todos aquellos que piden la conversión y que quieren convertirse al Evangelio. Hasta aquí el comentario de Perlas Cristianas. Gracias por seguirnos, gracias por estar ahí, y a todos los que nos escuchan, que son católicos, ampliemos nuestra capacidad de oración, acudamos al sagrario, estemos en adoración, porque en esos momentos son los que realmente nuestras pilas se cargan y también donde podemos hacer más por muchos. La oración es nuestra arma. El rosario es nuestra arma. Hasta aquí nuestro comentario. Gracias por seguirnos, gracias por estar ahí. Y hasta el siguiente. Y repetimos, oremos por esta iglesia, atacada y perseguida, confundida y atolondrada en algunas de sus cabezas. Gracias y hasta el siguiente.